Buenos días a todas y todas. Desde el Colegio Nacional de Medicina Geriátrica de México y a nombre del Comité Académico y de la Mesa Directiva, les agradecemos profundamente su puntualidad y, por supuesto, su compromiso con la educación médica continua, independientemente de que sean o no profesionales formados en algún área de la salud. Eh, Incluso aún más importante si son cuidadoras o cuidadoras de alguien que tiene la experiencia de vivir con esta enfermedad o con este tipo de enfermedades conocidas popularmente como demencias. Sin mucho preámbulo, CONAMEJER pues les da la bienvenida a este segundo taller básicos del tratamiento no farmacológico de personas que viven con demencia. Instrucciones muy sencillas. Les pedimos, les rogamos, les solicitamos que pongan su nombre completo para que no haya ningún tipo de problema, porque normalmente no aceptamos aquí en las sesiones a perfiles de Zoom que no tengan un nombre completo. Las preguntas las pueden anotar en el chat para que al final hagamos una ronda de intercambio de ideas entre la expositora del día de hoy y sus dudas. Y también recordarles que al final, a unos minutos de terminar la sesión, se compartirá en el chat de este Zoom el enlace con el cual ustedes van a autogestionar su constancia. Es muy importante que lo hagan, es decir, que llenen este formulario de forma muy atenta, porque la forma en la que escriban su nombre es como va a estar escrito en su constancia. Y si escriben mal su correo electrónico, definitivamente no les va a llegar su constancia jamás. El día de hoy tenemos el honor de que se inaugure esta serie de pláticas con la doctora conocida por ustedes o por muchos y muchas aquí, Adela Hernández Galván. Ella es obviamente licenciada en psicología, pero además tiene múltiples posgrados. Es maestra en neuropsicología, es doctora en psicología, es profesora e investigadora de tiempo completo, coordina actualmente el área de neuropsicología de adultos y clínica de memoria en el Centro de Investigación Transdisciplinar de Psicología en la Universidad Autónoma de Morelos, es parte del Sistema Nacional de Investigadoras y bueno, sin duda alguna es una de las líderes en este campo de, de las enfermedades neurodegenerativas y sus sintomatologías psicoafectivas o psiquiátricas. A lo largo del curso también van a encontrarse de nueva cuenta, como en el pasado, con la doctora Dafne y con la doctora Teresa, que también estarán integradas, que están integradas a este programa. Eh, las dejo entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos con la doctora Adela. Hola, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Julio por la presentación y pues al CONAMEJER por la invitación a esta segunda edición del taller. Y bueno, me voy a permitir compartir mi pantalla para dar inicio a la charla. Bueno, muy bien, pues tenemos, aquí ya se ve correctamente. ¿Me escuchan bien? Quiero confirmar que me escuchen bien, Se por escucha favor. bien. Ok, muchas gracias. Perfecto. Déjenme recorrer esta barrita. Ahí está. Ok, bueno, pues entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son las herramientas básicas para el tratamiento no farmacológico de síntomas psicológicos y conductuales. El día de hoy vamos a dar la introducción al tema y hablar de las estrategias básicas, como lo dice aquí. Muy bien. Primero, pues agradezco al Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y al Consejo Mexicano de Geriatría por el aval para este taller y obviamente pues a Laboratorios Carnot y a su producto Sinolvir, Memantina, que son quienes nos patrocinan. Con respecto a mi declaratoria de conflicto de interés, bueno, pues sepan ustedes que esta charla, como lo he mencionado, es patrocinada por la industria farmacéutica y por tanto yo recibo honorarios por mi participación.
Sin embargo, también es importante que ustedes sepan que la farmacéutica no ejerce ningún tipo de coerción en mi persona para que yo recomiende su producto. Simplemente, pues, es el patrocinio de la charla. Bueno, vamos a hablar acerca de estos temas a lo largo de la charla. Los síntomas psicológicos y conductuales en las personas que viven con demencia, una introducción a las generalidades. Vamos a mencionar cómo se clasifican estos síntomas, sus probables causas. Van a ver ustedes que es básico hablar de las causas para el manejo de estos síntomas y las estrategias generales de manejo. Bueno, empezando con los síntomas psicológicos y conductuales en las personas que viven con demencia, vamos a ver que pues este término de síntomas psicológicos y conductuales en la demencia fue propuesto por la Asociación Internacional de Psicogeriatría en 1994 y desde entonces pues es así como se le denomina a todo este conjunto de síntomas, aunque también lo pueden encontrar ustedes como síntomas neuropsiquiátricos en la demencia. Entonces nosotros nos vamos a quedar con el de síntomas psicológicos y conductuales, con esta abreviatura para que ustedes se familiaricen con ella porque aparece en toda la charla. Bueno, vamos a recordar que estos síntomas están presentes prácticamente en todos los tipos de demencia y también se están describiendo en el deterioro cognitivo leve, algunos de ellos. 90% de las personas con enfermedad de Alzheimer presentarán al menos uno de estos síntomas en algún momento de la enfermedad. Esto es importante saberlo. Y también el contexto en el que viven las personas con demencia. Más del 75% de las personas que viven con demencia viven en sus casas y son cuidadas por sus familiares, quienes sabemos muchas veces no son profesionales de la salud y no tienen capacitación al respecto. Por lo tanto, pues el manejo de estos síntomas se va a asociar con altos niveles de estrés y con patologías asociadas a la salud mental, como pueden ser la depresión y la ansiedad en los cuidadores. ¿Cuáles de estos síntomas provocan o son más problemáticos y provocan más estrés en los cuidadores? Bueno, pues tenemos que el vagabundeo, el caminar sin rumbo, las vocalizaciones repetidas, las alteraciones del sueño, la agitación y la resistencia a los cuidados. Bueno, vamos a ver cuáles son los síntomas más frecuentes y a saber que estos síntomas pueden presentarse juntos. Como yo les mencionaba, estos síntomas pueden ocurrir en todas las etapas de la demencia, aunque algunos van a predominar en algunas de ellas. Por ejemplo, la apatía no era algo muy problemático, sin embargo lo es, se reporta en todas las etapas de la demencia, en las diferentes demencias y va empeorando con el tiempo, mientras que la agitación se incrementa con la severidad y las ilusiones, las alucinaciones y la agresión ocurren en etapas principalmente moderadas a severas. Como yo les decía, estos síntomas suelen presentarse juntos, ocurrir, por ejemplo, ansiedad y depresión o, por ejemplo, agresión y agitación. Y también se presenta en episodios, es decir, no se presentan de manera constante a lo largo de la edad, sino que se presentan por episodios. Hay veces que incluso los mismos familiares nos dicen, pues ya pasó por la etapa en la que le gustaba guardar y esconder cosas y ahora está en la que le gusta perseguir al cuidador o estar atento de él, ¿no? Este hecho de que se presenten por episodios, pues hace difícil su prevención, sobre todo. Ahora bien, un tercio de los costos del cuidado se van a atribuir al manejo de estos síntomas, puesto que incrementan el uso de los servicios de salud, aumentan los costos directos del cuidado y también va a contar el tiempo que la familia emplea en su manejo, porque esto pues obviamente les puede hacer perder dinero que se puede generar en el trabajo si es que ellos tienen que estar atentos al manejo de estos síntomas. Ahora bien, los pacientes que no son tratados, en los que no son tratados estos síntomas, se ha visto que pueden tener una progresión más rápida, aunque no, pero sí su tratamiento enlentece la evolución. O sea, sí está claro que si no se tratan, la evolución es más rápida, pero no está muy claro si también ayudan a enlentecer la evolución. Bueno, con respecto a la clasificación de estos síntomas psicológicos y conductuales,
Bueno, hay muchas formas de clasificar a estos síntomas, los van a encontrar en muchos autores clasificados de manera diferente. Yo les quiero presentar esta clasificación de una escala de síntomas neuropsiquiátricos que viene en la nueva edición del test Barcelona, de este test neuropsicológico que usamos muy frecuentemente los neuropsicólogos y que me parece una buena propuesta. Divide a los agrupados por categorías, por ejemplo, alteraciones del afecto y del estado de ánimo, como pueden ser la depresión y la tristeza, la ansiedad, tanto psíquica como somática, la irritabilidad, la apatía y la euforia, alteraciones relacionadas con procesos perceptivos como las ilusiones y las alucinaciones, alteraciones del pensamiento, tanto en su contenido como en el proceso, como pueden ser las compulsiones, las fobias y los miedos, incluso sensación de despersonalización, de desrealización o procesos alterados de pensamiento o del discurso. Alteraciones manifestadas pueden ser la desinhibición, la agitación verbal y la lentificación de demencia, pues tenemos un gran abanico de alteraciones, ¿no? Desde guardar y esconder cosas, vagabundear o caminar sin rumbo, no sé, muchos comportamientos que pueden ser daños. Acciones de introspección, es decir, con la falta de capacidad para darse cuenta de lo que le está pasando, y trastornos de hábitos alimentarios y de sueño, como son trastornos del apetito y del peso y alteraciones del sueño propiamente. Ahora bien, les voy a mencionar que nosotros decidimos hacer una clasificación de estos síntomas justamente para el curso, y van a ver que las sesiones, vaya, la siguiente sesión vamos a abordar solamente el tratamiento farmacológico, pero en las siguientes sesiones, una de ellas la vamos a dedicar a relacionados con alucinaciones e ideas delirantes, propiamente se pueden clasificar como síntomas psicóticos, como todos estos que están aquí y que son comunes en los pacientes que atendemos, como pueden ser las alucinaciones, las creencias falsas, como decir, esta no es mi casa, ideas de robos, protipia o cuando ha recibido visitas de familiares fallecidos, haber recibido visitas o haber hablado con familiares fallecidos. Otra sesión la vamos a dedicar a lo relacionado a la apatía y el negativismo, como pueden ser la apatía, la negación al baño, al cambio de ropa o el no querer hacer nada. Y otra sesión la vamos a dedicar a las reacciones anímicas y conductuales, a las reacciones catastróficas, a la agresividad, a la ansiedad, al nerviosismo, la inquietud, el síndrome del ocaso, el vagabundeo y la resistencia a los cuidados. Entonces, solamente quería yo presentarles esta forma en la que hemos organizado los síntomas, aunque les reitero, ustedes pueden encontrar muchas formas de clasificarlos. Bueno, vamos a hablar de las causas, de las probables causas de estos síntomas. Y tenemos una premisa muy importante que es la que va a regir todo el manejo, y que yo quisiera que quienes son cuidadores familiares, cuidadores informales, que tienen a alguien con demencia, que vive con demencia en casa, tengan muy presente esto. En las personas que viven con demencia, toda conducta va a responder a un estímulo, como este esquema, así de sencillo. Hay algo que la persona no entendió bien, algo del contexto que le molestó, algo en sí misma que no está bien y que provoca como consecuencia una respuesta que es lo que nosotros vemos como la conducta alterada. Entonces, esto es importante. Y aquí pongo un ejemplo. La agresividad, cuando un paciente se comporta de manera agresiva, debemos considerarla generalmente como una respuesta defensiva a una situación o a una acción que la persona no comprendió. Es decir, la persona no es agresiva porque quiera ser agresiva, sino porque hay algo que está interpretando como amenazante. Entonces, cuando nosotros percibimos una amenaza, pensemos lo que hacemos es responder con agresividad, un poco como un instinto para sobrevivir. Entonces, debemos de tener muy clara esta premisa a lo largo de toda la charla y pues para el manejo. Ahora bien, por tanto, el primer paso en el manejo de estos síntomas psicológicos y conductuales en la demencia, pues va a ser identificar la probable causa para poder disminuirla o, si es posible, eliminarla. Si nosotros podemos o logramos eliminar las causas, pues obviamente ya no vamos a tener la conducta asociada a ese estímulo. Bien, ahora,
Hay también muchas formas de hablar acerca de las causas o de la etiología de los síntomas psicológicos y conductuales en la demencia. Tienen estos una etiología multifactorial. Podemos mencionar o presentarles, les puedo presentar un esquema muy sencillo como es sociales asociados propiamente a la enfermedad o a las características biológicas y físicas de la persona. Otro componente para matizar estos síntomas es la personalidad del paciente. O sea, nosotros sabemos que si tenemos un paciente con una personalidad, un carácter fuerte, que siempre fue agresivo, pues evidentemente esta agresividad también va a estar presente en la sintomatología, matizando los síntomas, ¿no? Evidentemente, pues esto es un componente muy importante, pero otro componente también que podemos mencionar es la interacción con el medio ambiente. Entonces, en esta combinación de factores, pues vamos a tener como resultado los síntomas psicológicos y conductuales en la demencia. Les digo, este es un esquema, pero también un esquema mucho más complejo. Vean ustedes cómo podemos empezar por aquí. Tenemos a la neurodegeneración propia de cualquiera de los tipos de demencia de los cuales hablemos. Esta neurodegeneración pues va a irrumpir la comunicación en el cerebro. Van a haber hitos que están afectados o que están involucrados, como pueden ser el sistema límbico, el sistema circadiano, que va a alterar el ciclo de vigilia y de sueño, etcétera. Ahora bien, esta disrupción en la comunicación en el cerebro va a tener como efecto directo pues algunas alteraciones en la conducta, pero más que alteraciones en la conducta, por ejemplo, la pérdida de control inhibitorio o de control ejecutivo, que va a ser obviamente que las personas pues no puedan inhibirse ante una situación o ante una respuesta. Vamos a tener también una evaluación de las amenazas alterada, o sea, las personas no van a tener la misma capacidad de poder evaluar el contexto. Obviamente vamos a tener inestabilidad en el humor, en el afecto, alteraciones sensoriales que a veces también van a dificultar las cosas. Un paciente que tenga disminución de la agudeza visual, de la agudeza auditiva, disrupción del ciclo de sueño y de vigilia. Obviamente, si es un paciente que no está durmiendo bien, pues va a estar más irritable al otro día. Y también tenemos conductas como de dependencia del medio, donde los estímulos van a disparar también conductas y un procesamiento para acabar pronto alterado de la información. Ahora bien, esto pues también va a generar vulnerabilidad a los estresores o a los estímulos que puedan disparar las conductas y pues agitación, depresión, apatía, trastornos del sueño y todas las alteraciones psicológicas y conductuales de las que ya hemos hablado. No olvidar que hay algunos factores que pueden ser potencialmente modificables, pero que sin embargo pues van a estar o a ser un componente más en este esquema, como pueden ser los genes, la reserva, la resiliencia, las comorbilidades, que es lo más fácil de poder modificar o lo más factible de ser modificable, y hasta aquí abajo, lo más importante, que son los factores potencialmente modificables que tienen un impacto en estos síntomas y a los cuales les voy a dedicar diapositivas especiales para verlos por separado. Es decir, ¿cuáles son estos factores o estas causas de los síntomas que están relacionadas con el paciente? Pues pueden ser alguna enfermedad aguda o molestias físicas. Siempre hay que pensar como primera alternativa que la persona puede estar teniendo una infección de vías urinarias, deshidratación, estreñimiento, y al no tener una manera más adecuada de manifestar estas molestias, pues se van a manifestar en la conducta, con cambios conductuales o con alteraciones conductuales. También podemos tener manifestaciones de dolor o dolor propiamente en el paciente. Hay que valorar si no ha habido cambios en la medicación. Como yo les decía, también considerar la personalidad premórbida o la presencia de algún desorden psiquiátrico premórbido, que también, pues obviamente podemos tener enfermedades que se van agregando una a la otra. Muy importante considerar las necesidades insatisfechas. O sea, el paciente puede estar cansado, puede tener falta de sueño, hambre, miedo.
aburrimiento. A veces no pensamos en esto. Ahorita voy a enfocarme un poquito más en este aspecto. Problemas de comunicación o para comprender el entorno, entre muchas otras. Estas son las causas que se relacionan con el paciente y pensemos, vayamos pensando que aquí puede estar la solución a las alteraciones conductuales, porque esta puede ser una de las causas que podamos atender para disminuir los síntomas. Y quiero recordarles, quienes estuvieron con nosotros en la primera edición del taller, hubo una sesión que dedicamos a hablar acerca de las malas prácticas psicológicas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos prácticas que atentan contra la integridad de la persona, que atentan contra su dignidad o que no consideran sus principales necesidades psicológicas. Y aquí les recuerdo La flor de Kirkwood, este autor que fue el principal promotor del enfoque centrado en la persona en la atención de pacientes con demencia, eran cubiertas estas 5 necesidades que él ilustraba con esta flor. La necesidad de confort, de identidad, de ocupación, de inclusión y de apego. Entonces, si tenemos un paciente que no está confortable, que no se siente incluido o que se siente excluido, que tiene problemas incluso para poder tener presente quién es él, en dónde está, con quiénes se encuentra, problemas de identidad o muy importante, ocupación, un paciente que no está haciendo nada, que pasa muchos periodos de tiempo sin tener una actividad significativa, pues evidentemente estos se van a convertir en potenciales causas de alteraciones conductuales. Tenemos también las causas relacionadas con el cuidador, como puede ser el propio estado emocional del cuidador, cuando éste tiene angustia, depresión o simplemente está cansado, cuando siente dominio de hay estos desafíos de comunicación entre el cuidador y el paciente. También cuando el cuidador tiene expectativas irreales con respecto a cómo debe conducirse, cómo debe comportarse el paciente. El estilo de cuidado del cuidador, esto es muy, muy importante porque hay quienes ya comprendieron de qué se trata la enfermedad, que a lo mejor ya tuvieron algunas experiencias de capacitación, de asistencia a grupos de apoyo y tienen un mayor bagaje para entender la enfermedad y para entender los síntomas, pero hay quienes no. Y esto pues no es criticable, simplemente hay que atender o una de las soluciones y la información a los cuidadores. También obviamente puede haber recursos limitados, recursos humanos o recursos financieros. ¿Qué pasa cuando una sola persona cuida al paciente? Evidentemente eso, por mucha paciencia al paciente, pues em, hay que tener un esquema de cuidado en donde se pueda compartir el cuidado con más personas. O bien, simplemente cuando el cuidador no está, es motivo suficiente para que los síntomas psicológicos y conductuales se presenten, entre muchas otras causas. Y por último, les menciono las causas ambientales, un ambiente, un contexto donde hay sobreestimulación, exceso de ruido, gente, desorden en la casa, o por el contrario, una pobre estimulación y aburrimiento, como ya lo habíamos mencionado, falta de estímulos interesantes para poder mirar o contemplar. Problemas con la seguridad, por ejemplo, que esté el acceso fácil a objetos peligrosos o la facilidad para fugarse de casa también pueden ser un problema que dispare estas conductas. La falta de actividad y de estructura cuando no hay un programa de ejercicio regular ni actividades que atiendan los intereses o las capacidades de los pacientes. Igualmente, la falta de rutinas o por el contrario, cuando hay cambios frecuentes en la hora de las actividades, en el lugar, en la secuencia de las actividades diarias, pues esto va a ocasionar que el paciente se sienta más confundido y más vulnerable, obviamente, a la presencia de alteraciones conductuales. También se ha mencionado como una causa ambiental la exposición limitada a la luz, sobre todo a la luz blanca o a la luz natural. Entonces, pues también pensemos en pacientes que vivan, también una otra característica ambiental, otra causa puede ser las características de la residencia y el vecindario. Imagínense ustedes una persona que viva en un departamento encerrado todo el día, oscuro, con el ruido de los vecinos, que obviamente en un departamento, pues esto puede ser más factible, pues todo esto va a alterar o a causar sobreestimulación y a convertirse en una causa. O también simplemente cambios en el clima. Sabemos que
al menos aquí en Cuernavaca lo vivimos, y en muchas ciudades donde obviamente tienen altos niveles de temperatura, que en cuanto llega el calor, pues por ejemplo hay mayor desinhibición y hay conductas sexuales que aparecen cuando viene el cambio de estación, ¿no? Entonces, esto también puede ser una causa. Y bueno, vayámonos a lo principal, que son las estrategias generales de manejo. Bueno, en el tratamiento de los síntomas psicológicos y conductuales, obviamente lo que tenemos que hacer antes de que estos aparezcan es preverlos, hacer las adaptaciones que se requieran, adaptaciones cognitivas para que el paciente pueda comprender el concepto, funcionales, actitudinales de quienes lo rodean, o sea, tenemos que comprender que probablemente no vamos a lograr que el paciente cambie, sino que quienes tienen que comprender la situación y cambiar sus actitudes, pues son quienes rodean al paciente, los familiares, los cuidadores, sean estos informales o formales. Poner atención a la comunicación. También en nuestra primera edición del taller hablamos en una sesión acerca de la comunicación. Obviamente hay que detectarlos precozmente, mientras más rápidamente se detecten, es más fácil manejarlos y pues finalmente tratarlos. Ahora bien, tres estrategias básicas para el tratamiento de estos síntomas, como ya lo mencionamos: identificar la probable causa, preferir un manejo centrado en la persona, es decir, conocer la historia de la persona, sus características, sus intereses, su personalidad, su contexto, su cultura, sus preferencias, y muy importante, educar o entrenar a la familia y a los cuidadores. Van a ver ustedes en lo que les voy a presentar a continuación que las evidencias más contundentes acerca de la eficacia de las intervenciones no farmacológicas está ocasionamiento a los cuidadores. Ahora bien, siempre se sugiere en toda la literatura que ustedes puedan revisar, siempre van a encontrar esta recomendación. Debemos iniciar el tratamiento con estrategias no farmacológicas y únicamente reservar el uso de fármacos para las alteraciones más severas, aquellas que sean persistentes o resistentes al tratamiento no farmacológico. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué se prefiere el uso de los fármacos? Porque en la realidad no vemos que respetemos este esquema, que se inicie con las intervenciones no farmacológicas, dejando al final lo farmacológico, sino muchas veces vemos que a veces por la desesperación de la familia, o bueno, por estas razones que les presento ahora, se prefiere el uso de los fármacos. Uno es pues la falta de capacitación en el uso de estrategias no farmacológicas. A veces los familiares pues no saben qué hacer, y bueno, tampoco los profesionales de la salud tenemos mucha capacitación en estas estrategias. En las guías de práctica clínica también faltan directrices claras para la aplicación y de estas estrategias en función del tipo de demencia o de la gravedad de los síntomas. Muchas veces también falta tiempo y disposición de los cuidadores para su aplicación, y pues yo diría, no les podemos pedir más, ¿verdad? A los cuidadores familiares, además de encargarse de todo lo relacionado al cuidado, también les pedimos que hagan un programa de ejercicio físico o que involucren al paciente en actividades placenteras, aunque si poco a poco se va estableciendo una rutina, esto se va dando de manera natural y sin mayor esfuerzo. También otra razón para preferir los fármacos es que hay una aparente percepción de que el tratamiento no farmacológico no tiene suficiente evidencia, o que no hay suficiente eficacia en comparación con el tratamiento farmacológico, y esto pues suele llevar a los clínicos a preferir el uso de fármacos. Y bueno, también tiene mucho que ver la heterogeneidad de las intervenciones, o sea, tenemos, bueno, una lista larguísima de intervenciones, desde aromaterapia y masajes hasta programas formales de psicoeducación a los cuidadores. Entonces, bueno, pues esto también hace que tengamos un abanico muy grande. Sin embargo, ¿cuáles son estas estrategias no farmacológicas más frecuentes? Aquí les presento los datos de esta revisión sistemática. Aquí les dejo abajo la referencia, donde mencionan que, por ejemplo, la actividad física y el ejercicio tiene evidencia, o en esta revisión sistemática menciona que puede mejorar el sueño. El involucrar al paciente en actividades placenteras puede disminuir la depresión. La musicoterapia puede reducir la agresión, la agitación y el vagabundeo. La distracción, distraer al paciente en un momento de crisis, y el tiempo fuera, ahorita vamos a explicar, el tiempo fuera es simplemente retirarse cuando el paciente está alterado, darle tiempo al paciente y darnos tiempo a nosotros como cuidadores de sentirnos más tranquilos y regresar a manejar la situación con otro talante.
Esta estrategia es útil para manejar la agresión. El masaje de manos, que aquí en el artículo, créanme, no queda claro si hay que masajear las manos o simplemente son masajes, pero aquí dice que puede reducir la agitación, por eso a esto me refiero con esta gran heterogeneidad de estrategias no farmacológicas. Las intervenciones ambientales, la terapia de validación, no hay suficientes evidencias, al menos en esta revisión sistemática, de su eficacia, pero sí lo hay de las intervenciones y la capacitación a cuidadores y familiares. En esta revisión se dice que se ha encontrado que reduce la frecuencia de los síntomas, mejora la independencia del paciente, aumenta el bienestar en los cuidadores, mejora la comunicación entre esta diada, aumenta la confianza de los cuidadores en el manejo de los síntomas e incluso con un mayor tamaño del efecto que, por ejemplo, el uso de antipsicóticos. Pues por eso creo que es muy importante la capacitación a los familiares y se mencionan otras estrategias que suelen utilizarse pero sin evidencia, como la acupuntura o sin suficiente evidencia. La aromaterapia, la terapia con luz, la terapia de presencia simulada, que es, por ejemplo, poner grabaciones del cuidador cuando éste no está en casa, o las snoozzling, que son estas salas enriquecidas sensorialmente, que se utilizan, incluso algunas residencias ofertan dentro de sus servicios salas de este tipo, pero no hay suficiente evidencia de que esto ayude a el manejo de los síntomas. También les presento los resultados de un juicio de expertos en este trabajo, en este artículo, que también aquí les dejo la referencia. Se preguntó a 11 expertos internacionales con experiencia clínica y de investigación en el manejo no farmacológico de síntomas psicológicos y conductuales de la demencia, de cuál consideraban ellos que eran los principales tratamientos no farmacológicos y su elección ranqueada, ¿no? Es decir, cuál es la estrategia de primera elección, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Y, por ejemplo, para el tratamiento de un conjunto de todos los síntomas y de la agitación, este juicio de expertos, estos expertos, el 100% estuvo de acuerdo que lo primero que hay que hacer es una evaluación a profundidad de las causas subyacentes y obviamente su manejo. O sea, como yo les menciono, volvemos a encontrar que que tiene identificar las causas. Otra es la educación y la información al cuidador, sobre todo capacitarlo en la solución de problemas. En tercer lugar está la adaptación ambiental, las estrategias centradas en la persona y un programa de actividades personalizado para el paciente. O sea, vean la importancia de estas estrategias de las que les he hablado, ¿no? Considerar la historia, las características del paciente, involucrarlo en una serie de actividades para mantenerlo ocupado o realizando actividades significativas son importantes. En este mismo trabajo se menciona el consenso, perdonen ustedes, sobre todos los síntomas, la agitación y la psicosis, y aquí se menciona el programa DICE como en el rank 1, como primera elección. Ahorita les voy a describir muy bien este programa y la musicoterapia también como acciones de primera elección. Y por último, el consenso con respecto a los tratamientos actuales para disminuir la psicosis, pues se habla nuevamente de la atención a las causas, la atención y el manejo de las causas. Estos son tratamientos que no son tan frecuentes, que son más nuevos o futuros tratamientos no farmacológicos de los cuales se está generando evidencia. Muy bien, ahora vamos a revisar las estrategias clásicas de manejo, tres estrategias clásicas de manejo. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, sea el que sea, ya hablamos de que son muchos y pueden clasificarse de muchas maneras, yo les digo a los familiares de mi grupo de apoyo, hay dos opciones. Tenemos la orientación a la realidad, tratar de orientar al paciente, tratarle de explicar qué es lo que está ocurriendo, o las técnicas de validación. Las técnicas de validación, también hablamos de ellas en la primera edición del taller, es una terapia de comunicación. Es una terapia de comunicación que tiene como premisa evitar la confrontación con el paciente, no intentar hacerlo entrar en razón, porque esto nunca lo vamos a lograr y al contrario vamos a escalar la irritación, el enojo o pues la situación.
Y se basa principalmente en aceptar la realidad del paciente, aunque no sea la correcta, comprendiendo con empatía la situación. Es decir, tratar de imaginarnos qué es lo que no está entendiendo el paciente del contexto, si se está comportando de manera agresiva, en dónde está la amenaza que él está percibiendo. Y pues bueno, no significa mentirle al paciente, no significa darle el avión, sino simplemente son técnicas que están en la literatura, es una herramienta de comunicación y lo que vamos a hacer es tratar de decirle al paciente lo que quiere escuchar, involucrarnos en lo que él está pensando y en base en eso, pues seguir el discurso. Ahora bien, me voy a lo clásico clásico y recordemos lo que nos recomienda esta Biblia para los cuidadores, que es el libro Cuando el día tiene 36 horas, y aquí nos presentan la estrategia de las 5 Rs. ¿Cuál es esta estrategia? Bueno, después de tranquilizar al paciente, esto sobre todo cuando estamos ante la presencia de una crisis, de una situación difícil, vamos a tratar de tranquilizar al paciente explicándole que todo está bien y aquí empiezan las Rs. Restringir, intentar tratar de que el paciente deje de hacer lo que está haciendo. Recanalizar, buscar que el comportamiento continúe de forma segura. Por ejemplo, si tenemos un paciente que le gusta guardar y esconder cosas, pues a lo mejor podemos destinarle un closet, un ropero, un mueble de donde él pueda continuar con esta conducta sin que esté alterando toda la dinámica de la familia, ¿no? Reconsiderar, es decir, preguntar cómo se ven las cosas desde la perspectiva del paciente, que es pues esta colocación empática, reevaluar, preguntarnos qué puede estar causando la conducta y revisar. Esto posterior a que ocurrió la situación, vamos a reflexionar sobre lo que pasó, cómo lo manejamos y cómo lo podemos remanejar, perdón, sí, manejar mejor la siguiente vez. Muy bien. También les quiero dar esta lista de preguntas que están en este libro también clásico, vean, de 1999, que está este conjunto de libros que editó Jordi Peña Casanova, este libro 2, dedicado a las alteraciones psicológicas del comportamiento y del comportamiento en la enfermedad de Alzheimer, nos hablaba de tres preguntas, bueno, tres categorías de temas que podemos atender. Primero, establecer las características del problema, identificar sus antecedentes, consecuencias. Para poder definir el problema, pues vamos a preguntarnos en qué consiste, cuándo sucede, dónde aparece, cómo se desarrolla, qué tan frecuente y qué es. Para poder identificar sus causas, pues qué sucede antes del problema, o sea, qué pasó antes, quién estaba un cambio en el ambiente, en la rutina, en sus fármacos, puede tener dolor, puede tener algún síntoma físico y aquí caben pues todas esas causas que revisamos al principio relacionadas con el paciente, relacionadas con el ambiente, relacionadas con el cuidador, que podemos transformar en preguntas para poder identificar la causa y también sus consecuencias. Bueno, ¿qué pasó después? ¿Cómo puedo manejarlo y resolverlo? Entonces creo preguntas también puede ser muy orientadora para poder identificar sobre todo las causas y caracterizar el síntoma. Ahora bien, les voy a hablar de este método DICE. Este método, bueno, fue propuesto por un panel multidisciplinario de expertos que integra sobre todo modelos y teorías sobre las causas de los síntomas psicológicos que van a servir para estructurar la evaluación y el manejo de estos síntomas. Por sus resultados parece ser uno de los métodos más prometedores. Por ejemplo, en alguno de estos trabajos se reporta que, bueno, este método es un programa de capacitación que puede estar dirigido a cuidadores informales o a cuidadores profesionales. Ahorita les voy a qué consiste la capacitación, pero bueno, al menos en uno de estos que más del 50% tanto de los cuidadores formales como informales reportaron una mejora en su para manejar los síntomas después de la capacitación. ¿Y en qué consiste este método? Pues las siglas DICE corresponden a describir la conducta que representa un reto, quién, qué, dónde, cuándo ocurre, de qué manera ocurre, investigar como un detective, nos dice aquí, o sea, investigue usted como un detective cuáles pueden ser las probables
con los cuidadores, con el ambiente, que hay posibles claves que disparan la conducta. Crear, crear una manera de tratar o de enfrentar estos síntomas. Esta creación tiene que ver en conjunto con nuestro médico, porque aquí van farmacológicas. Por eso dice crear una prescripción en colaboración con tu equipo, es decir, en colaboración con tu médico para ayudar al manejo de estas alteraciones. Y por último, evaluar y revisar esto que se prescribió. O sea, estas intervenciones que se sugirieron fueron efectivas, hay que modificarlas, hay que continuar, hay que hacer algún cambio. Este método o esta capacitación se da en un día, solamente son 6 horas de duración. Es impartida por un equipo multidisciplinario, por ejemplo, en este caso, 2 psicogeriatras, una enfermera, un trabajador social. Es una capacitación interactiva multimedia donde se presentan videos, se presentan viñetas, se hace role-playing, se hacen grupos de discusión, aprendizaje práctico, va acompañado de un que se lleva a casa y al final del día hay una sesión de discusión para tratar de aplicar lo aprendido, es decir, este método, este enfoque dice a casos reales. Los temas que incluyen esta capacitación, pues se inicia desde explicar qué es la demencia, cuáles son los comportamientos en la demencia, aprender a describir los síntomas y, bueno, todos los pasos del método, ¿no? Describir, investigar, crear estrategias, evaluar, aprender sobre medicamentos, porque les digo que en esta estrategia se combina el tratamiento no farmacológico o tema relacionado con el cuidado del cuidador. Bueno, aquí tenemos otro esquema donde vienen algunas preguntas que nos pueden ayudar a aplicar cada una de estas etapas del método, ¿no? Para describir el síntoma y su contexto, pues vamos a preguntarnos nuevamente, pues, cuál es la conducta, qué pasó antes, quién está involucrado, cómo reaccionó la persona, la situación es segura o no. Para investigar, pues vamos a ver si hay alguna condición médica que no esté siendo tratado, si puede haber dolor, si puede ser un problema con el estilo de comunicación del cuidador, si hay suficientes actividades que el paciente está realizando. Con respecto a la creación de la intervención, podemos mencionar a la educación y el apoyo a los cuidadores, incluso el terminar la medicación o el desprescribir algún fármaco, proveer de actividades placenteras y simplificar el ambiente. Y finalmente, para evaluar, bueno, pues simplemente preguntarnos si la conducta cambió, si hay algunos efectos colaterales de las intervenciones y qué hay que hacer enseguida. Bueno, obviamente también hay muchos otros tratamientos no farmacológicos, bueno, hay infinidad, o sea, no tienen una idea, hay muchísimos. También tener claro que algunas de estas intervenciones pueden utilizarse en el momento de la crisis y muchas otras sirven para prevenir. Tenemos, bueno, pues la terapia con muñecos, que es una terapia también novedosa. Aquí estos autores mencionan que el bienestar de los pacientes mejoró y que incluso sí logró aliviar síntomas conductuales y emocionales, aunque pues hay que realizar más investigación. Me gusta también mencionar este programa Dancing, porque es el programa de una mexicana que ha tenido en la Universidad de Edimburgo. Y bueno, este es un programa de danza, bueno, danzón propiamente, es lo que yo me he imaginado muchas veces, que bueno, llevó el danzón pues a estas latitudes. Es una intervención de 12 semanas con 2 sesiones semanales de 30 minutos y bueno, pues participan tanto como bailarines como observadores, los participantes o los residentes en una institución y lo que se busca pues es disminuir la frecuencia de los índices de alteraciones del comportamiento y del estado de ánimo y tiene alguna evidencia. También pues la tecnología, ¿no? No podíamos dejar de mencionar al más famoso que es este robot Paro, que también está teniendo evidencias o sobre todo para el efecto positivo en la interacción social. O sea, tiene un efecto positivo en este incremento de de la interacción social y también en la calidad de vida. Y bueno, ya para terminar, para ir terminando la charla y dejar tiempo a las preguntas, les quiero mencionar una lista de acciones preventivas y de acciones que pueden llevarse a cabo en el momento de la crisis.
Bueno, para prevenir estas alteraciones, les quiero mencionar que estas recomendaciones pues son basadas en mi experiencia, no propiamente en la literatura, y lo que yo he observado es que cuando cambiamos al paciente de escenario, de contexto, de domicilio, pues aparecen muchas alteraciones. Entonces, yo les recomiendo a los cuidadores evitar dormir fuera de casa o regresar a casa antes de que anochezca, porque muchas veces cuando empieza a oscurecer, esto genera mucha inseguridad en los pacientes. Disminuir o evitar cambios en el ambiente o en la rutina, ya lo mencionamos, los cambios de domicilio pues no se recomiendan, incluso ni siquiera recomendamos las vacaciones, porque esto pues puede convertirse en vacaciones del terror. O ordenar la casa, disminuir los estímulos del entorno. También muchas veces hay síntomas que se originan a partir, no en todos los pacientes, pero algunos a partir de los espejos, que piensan que hay alguien ahí, que empiezan a discutir con esa persona. Entonces, eliminar espejos o cuadros que generen confusión. Eliminar muebles u objetos con los que pueda golpearse ante una conducta agitada y resguardar objetos peligrosos, ¿no? Esto como acciones preventivas. Acciones en el momento de crisis, pues bueno, es muy importante guardar la calma, tratar de tranquilizar a la persona, hablarle, ¿no? Preguntarle qué es lo que le ocurre y cómo te puedo. O sea, muchas veces olvida preguntarle, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué estás pensando? ¿Quién te hizo algo, no? Y ahí podemos encontrar la respuesta. E intentar las técnicas de validación en este momento. También es útil distraer a la persona cambiando de tema o invitándola a realizar otra actividad. Esto no siempre funciona, pero inténtelo, puede funcionar. Poner límites utilizando un tono de voz firme. Si la persona está queriendo golpear al cuidador, pues con voz firme decir, no me pegues, ¿no? Detente, deja ese objeto, no sé, tratar también de ser firmes. Retirarse también es una opción y regresar después, siempre y cuando el paciente no corra riesgo. Obviamente, esto implica dar y darse un tiempo fuera. Es probable que una vez que se aleje el cuidador, pues nos ayuden los problemas de memoria y cuando regresemos el paciente pues ya se haya olvidado de la situación. Evitar la sujeción física, el uso excesivo de fármacos y ante una situación de agitación extrema o de agresividad, siempre hay que aproximarnos de frente a la persona, tratar de tocarla, de tranquilizarla, nunca hacerlo por detrás y nunca tratar de sujetarla porque esto simplemente va a empeorar la situación. También las actitudes del cuidador son importantes, comprender que la persona no actúa negativamente de manera intencional, mantener una actitud positiva, ser empático, tratar y sentimientos del paciente. Es muy importante no tomarse las cosas a pecho o de manera personal. Sabemos que a veces los pacientes corren al cuidador, lo insultan y hay cuidadores que dicen, es que mi mamá nunca me había dicho estas cosas, ¿cómo es posible que ahora me trate de esta manera? Pues entender que son producto de un cerebro que está enfermo, de una situación que no es intencionada y si la persona realmente supiera que está diciéndole estas cosas a su hijo, a su hija, pues no las diría, ¿no? Entonces, no tomarse las cosas a pecho porque puede ser que el paciente ni siquiera esté sabiendo a quién le está dirigiendo estas palabras. Ser flexible, tratar de adaptarse a sus necesidades, considerar estas necesidades psicológicas de las que hablamos y también considerar los ritmos de la persona, no apresurarlos, poner mucha atención a estos ritmos y tratar de respetarlos. Si eres tú profesional de la salud, yo te recomiendo pedirle al cuidador principal o a sus familiares que lleven un registro de los síntomas que observen, un registro por escrito que vayan tomando a lo largo del tiempo mientras entre consulta y consulta para evitar que los describan en la consulta frente al paciente. Yo siempre lo voy a decir, esto yo lo aprendí de la doctora Luz Esther Rangel, que lo aplicaba en la clínica de la memoria del INAPAM y era maravilloso. Entonces, porque así pues el cuidador puede explayarse, puede transmitirle al médico todo lo que está pasando sin hablar directamente enfrente de él o sin que el paciente sienta que todo el tiempo lo están acusando. Y pues también, obviamente voy a dar el comercial, pues sugiere al cuidador y a su familia contactar a una asociación Alzheimer y asistir a un grupo de apoyo de la Federación Mexicana de Alzheimer. En la página de Facebook de la Federación Mexicana de Alzheimer van a encontrar muchos grupos de apoyo, muchas asociaciones que ya llevamos a cabo de manera virtual o híbrida y pues esta siempre es una herramienta para el cuidador. Por si quieren tomar alguna captura de pantalla de las referencias que yo utilicé en esta presentación, se las dejo un momentito.
Y pues simplemente les doy las gracias por su atención, esperando que la información compartida pues haya sido útil para ustedes. Y aquí detenemos la presentación y damos parte a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctora Adela. Muchas gracias a todos los que permanecen conectados y conectadas. Les recuerdo que estamos a unos minutos de compartir con ustedes el enlace con el que se van a generar su constancia. Digo, para los que estén interesados o interesadas en la constancia, tiene el aval del Consejo Mexicano de Geriatría, como bien lo hizo notar la doctora Adela en un principio, y esto es relevante para los distintos procesos de certificación, al menos en cuanto a las cosas que necesitamos o que solemos necesitar los médicos geriatras y las médicas. Digo, para las personas que no lo desean, pueden quedarse porque estamos por empezar la ronda de preguntas. Te leo la primera, Adela. Es de Maggie Cabeza y dice así: con referencia a la capacitación como cuidador, ¿cada cuánto debo capacitarme para mantenerme al día en el manejo, cuidados, etcétera? ¿O es que con una vez es suficiente? Bueno, yo creo que es necesaria una capacitación. O sea, vaya, en algún momento tenemos que tener información acerca de la enfermedad que esté teniendo nuestro familiar, pues tener un acercamiento, un primer acercamiento. Son muy útiles los grupos de apoyo porque su frecuencia es mensual. Entonces, cada mes podemos aprender de temáticas diferentes o de problemas diferentes. Entonces, yo les recomiendo unirse a algún grupo de apoyo de la Federación Mexicana de Alzheimer y pues mensualmente van a estar recibiendo temas y capacitaciones, ¿no? Aquí pues sí, no hay de otra, hay que capacitarse constantemente, incluso nosotros como profesionales de la salud siempre vamos a encontrar novedades, ¿no? Claro, sin duda alguna la educación de temas de la salud continua o llamada también educación médica continua es fundamental en todas las enfermedades, pero más en esta. Y en efecto en el país habrá que recordarlos y en la región y en el mundo ya hay bastantes esfuerzos organizados, como este, por ejemplo, para llevar a todas las personas, incluidas las que no son profesionales de la salud, conocimiento basado en evidencia científica, que eso es lo más importante. La segunda pregunta que hacen es de Nora Zabaleta y dice: ¿qué recomendaciones puede dar al cuidador para que el paciente tome sus medicamentos cuando se encuentra renuente a tomarlos? Ok. Precisamente para responder a cada una de estas preguntas es que diseñamos este segundo taller con temáticas especiales. Entonces, lo que yo haría es invitarlos a que sigan asistiendo a las siguientes sesiones porque tenemos una sesión destinada a hablar sobre resistencia de los cuidados. Hay muchas estrategias, hay estrategias particulares, ¿no? Desde, vaya, pues aquí sí voy a dar el comercial, ¿verdad? Desde utilizar medicamentos, por ejemplo, como el que nos patrocina el día de hoy, en donde se disuelve la pastilla en la boca, ya no tiene que tragarse la pastilla, hay algunas otras estrategias, ¿no? A veces se disimula la pastilla en una cuchara con mermelada, con cajetas, si es que el paciente puede, si no es diabético, ¿verdad? Y puede utilizarse esta estrategia. Y bueno, muchas otras, ¿no? Hay muchas otras estrategias. Entonces, para todas estas soluciones a problemas específicos los vamos a ir dando en las siguientes sesiones. Muy bien, muy bien. La otra pregunta es del doctor Odín. Dice: ¿qué información tienes sobre la estimulación magnética transcraneal para manejo de síntomas psicoconductuales? Sí, claro que sí, doctor Odín. Sí, muchas gracias por su pregunta. Mire, fíjese que justamente yo estoy empezando a trabajar con estimulación magnética transcraneal. Eh, Se dice que sirve para todo, seguramente usted ya lo habrá escuchado, ¿no? Pero no hay evidencia suficiente. O sea, igual hay trabajos que dicen que sí ayudan a disminuir la sintomatología. También suelen persistir los efectos durante algunas semanas, pero hay que dar sesiones de reforzamiento. Considerar también el costo-beneficio de los tratamientos, porque obviamente, pues mínimo son 10 sesiones, o sea, mínimo,
que tienen que darse de manera diaria. Los esquemas son de 10 a 20 sesiones de manera diaria. Entonces, pues cada una de estas sesiones tiene un costo aproximado de 1,000 pesos. Entonces, pues serían tratamientos que, bueno, hay que ver a quién se los podemos ofrecer o quién sí los puede utilizar. Sí, no lo incluí en esta revisión, pero también es una opción y es una opción que tiene tanto evidencias favorables como otros que dicen que no hay suficiente evidencia para su uso, pero yo creo que sí puede funcionar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. Cuando el paciente tiene actividades en las mañanas, ¿también debemos hacerle actividades en las tardes? Ok. Sí, la mayor cantidad de actividades se realizan en la mañana, por eso hablamos a veces de la rutina de la mañana. El paciente se levanta, probablemente da o hace alguna actividad física, regla actividad cognitiva, es posible que hagan actividades cognitivas por la mañana y no por la tarde. Y la tarde ya está menos cargada de actividades. Sin embargo, si el paciente tiene síndrome del ocaso o tiene agitación, principalmente por las tardes, ahí sí yo recomiendo involucrarlos en alguna actividad. Depende de lo que sea, bueno, hablar de las estrategias en la agitación o en la deambulación. También se recomiendan incluso caminatas fuera de casa, si es posible para el cuidador llevarlas a cabo, y alguna otra actividad de interés para el paciente, ¿no? También las actividades artísticas han demostrado también buen resultado, ¿no? Involucrar al paciente en alguna de estas actividades o contemplativas, ¿no? Puede ser. Sin embargo, sí, en la tarde solemos tener menos actividades, aunque, miren, con respecto a las actividades también es importante lo siguiente, o sea, también necesitan periodos de descanso los pacientes, o sea, me ha tocado conocer los servicios de algún centro de día donde todo el tiempo los tienen haciendo algo. Y de pronto también son demasiadas actividades. Entonces también tiene que haber tiempos de descanso para no tenerlos, vaya, no exagerar y no tenerlos día y noche o mañana y tarde realizando actividades, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias. Y bueno, todavía tenemos algunos minutos más, vamos a agotarlos. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en otras partes de diferentes a México. Digo, ya con la posibilidad de conectarnos en línea, se disuelven las fronteras también en el conocimiento. Entonces, muchas gracias a las personas que están en Estados Unidos conectadas y a nuestros amigos y amigas de Paraguay. Y precisamente desde Minnesota te preguntan, el método DICE, DICE, ¿se practica actualmente en México? ¿En cuáles instituciones podemos tomarlo? Pregunta Mariana Vega. Fíjese que no tengo esa información, o sea, no sé si hay alguien que lo esté utilizando de manera sistemática. Las autoras tienen disponible un manual, o sea, uno puede acceder al manual y puede, em, pues uno, no sé si haya que capacitarse. Aquí la verdad es que no tengo esa información. Habría que preguntarle. Miren, bueno, esta es la ventaja de este método es que es sistemático, ¿no? Que ya están las sesiones o que la capacitación está bien planeada, ¿no? Pero no es muy diferente, vaya, no quiero restarle mérito, obviamente, pues está teniendo evidencia, ¿no? De eficacia, pero lo importante, vámonos a las causas, es identificar las causas, manejarlas, tratar de descubrir a qué se debe la presencia de la alteración en el paciente, a tener información. El cuidador debe tener información, debe conocer la enfermedad y bueno, tener un abanico grande de estrategias, ¿no? Pero sí, la verdad es que no sé si alguien en México lo está aplicando de manera sistemática. No sé si alguien de los colegas me pueda ayudar con esa respuesta. Muy bien, muchas gracias, Ela. Y creo que tenemos espacio para un par de preguntas más. Eh, Nada más ahí quisiera yo agregar sobre el método. Dice, sí, se aplica en varios países, en Estados Unidos, en Canadá, acá en Irlanda, en Reino Unido, nada más que a lo mejor, digo, las siglas son las mismas, esas siglas están en inglés y el nombre como tal es DICE, entonces sí se aplica y se enseña de manera rutinaria en los entrenamientos cuando uno es residente de geriatría, de psiquiatría
o incluso enfermería, ¿no? Hay especialidades de enfermería y gerontología que son un poco más amplias en otros lugares que no son México. Entonces, también está altamente diseñado para enfermería y gerontología. Muy bien, muchas gracias, Dafne. Sí. Las últimas dos preguntas son, ¿qué recomienda en la estimulación con mascotas para las personas con demencia? La pregunta Alicia Gutiérrez. Sí, también es una opción. La terapia asistida por animales se llama, o la terapia con mascotas. La mascota, fíjense que sea un perro, un gato, cualquier tipo de animal, conecta al paciente con la realidad. O sea, permite que el paciente tenga que estar atento a las necesidades de alguien más, en este caso de un ser vivo, ¿no? Entonces, sí nos puede ayudar, Claro. puede ser parte de las actividades que tenga el paciente durante el día, ¿no? Desde los paseos, las caminatas, darle de comer. Aunque también estén pendientes porque lo que suele pasar es que le dan de comer varias veces al perrito en el día y al ratito el perro ya está muy gordo. Vaya, también hay que supervisar el cuidado que da el paciente, pero sí es una alternativa. También me ha tocado estar en casas, visitar casas donde tienen 10 perros, entonces eso tampoco ya es tan conveniente porque entonces ya hablamos de problemas o de una sobreestimulación, ¿no? Todo con medida, pero sí también es una estrategia a la que puede recurrir. Muy bien, muchas gracias. Y la última pregunta, antes de despedirnos, es, ¿qué tan recomendables son las siestas durante el día y cuánto tiempo se recomienda? Ok, bueno, si el paciente no tiene alteraciones del ciclo de sueño, pues yo recomendaría probablemente no más de 2 siestas y no más de media hora en cada una de estas siestas, ¿no? Este, pero obviamente hay que tener también una regulación del ritmo, ¿no? De vigilia y de sueño. No permitir que los pacientes se levanten muy tarde. Hay pacientes que se levantan 11, 12 del día, 1 de la tarde, ¿no? Y esto pues obviamente nos va recorriendo el ciclo de vigilia y después no se quieren dormir vaya, empezamos a tener problemas de sueño. Entonces, vaya, también en el curso pasado hubo una sesión especial donde se habló de trastornos del sueño, considerar que el adulto mayor tiene una menor necesidad de horas de sueño en comparación con el adulto joven. A veces también queremos que duerman muchas horas y ya no necesitan dormir tantas horas, pero no es conveniente que duerman mucho tiempo durante el día porque obviamente pues en ese tiempo son horas que se le restan al sueño nocturno, ¿no? Entonces, yo diría que no más de 2 siestas, no más de media hora, con eso es suficiente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Adela. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que se conectaron. Muchas gracias por su compromiso, su responsabilidad por mantenerse actualizados y actualizadas en estos temas. Les recuerdo que estas sesiones van a ocurrir de forma consecutiva a partir de este sábado. Pueden encontrar toda la información al respecto de horarios, enlaces y registros en nuestras redes sociales, que son @conamejermx, así, MX. Eh, Hay algunas dudas acerca del repositorio que estamos compartiendo en el chat. Obviamente lo van a encontrar vacío porque es la primera sesión. Digo, esta sesión se graba uh, y se edita y luego la subimos a ese repositorio. También los videos los van a encontrar en el canal de YouTube del colegio, que como les decía, todos los perfiles de en las redes sociales del colegio son Conamejer MX. Y tenemos un canal en YouTube que se llama Conamejer MX. Si van a buscar la sesión o esta sesión en cuanto termine, no la van a encontrar porque no está todavía grabada y no está todavía editada. Pero en algún punto del fin de semana o de la siguiente semana, este repositorio que se encuentra vacío en este instante va a tener bastante contenido para que ustedes sigan informándose o visiten por segunda ocasión esta sesión. La constancia no la generamos nosotros, la generan ustedes. Los enlaces de la constancia se han puesto en varias ocasiones en el chat. Entonces basta con que le den un clic, digo, si desean la constancia, basta con que le den un clic y llenen un par de datos, que son su nombre completo, que es tal y como va a aparecer en la constancia, por lo que les pedimos que sean cuidadosos y cuidadosas al escribirlo, y también su correo electrónico, que ahí yo les aconsejo que simplemente copien y peguen, porque si lo escriben mal, no les va a llegar. Y aconsejarles también que revisen
una vez que generen su constancia o que terminen este formulario, que revisen su bandeja de no deseados o de spam, porque muchas veces llega ahí. Les deseamos que pasen un gran o un buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de este segundo taller básico del tratamiento no farmacológico. Muchas gracias a las doctoras, muchas gracias a Adela, muchas gracias Teresa, muchas gracias Daphne y también muchas gracias a Carnot por su compromiso en sumarse a este esfuerzo global llamado Década del Envejecimiento Saludable, cuyos objetivos incluyen también formar, educar y llevar estos mensajes basados en evidencia. Que estén muy bien. Buen fin de semana.